se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las heceras. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Reñarás con su columna de los sábados, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Luchar o sufrir es el dilema. Buen día, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿querés empezar, Aurelio? Un psicoanalista me dijo una vez que la diferencia fundamental entre la salud y la enfermedad, definida desde su profesión o desde la visión de Freud, es que el sujeto que se define como sano, cuando se enfrenta a la adversidad, lucha por transformar la realidad que vive, mientras que el enfermo la sufre pasivamente, se amarga, se enoja, protesta, pero incluso hasta en los peores casos se empeña en perpetuar la situación que lo agobia, ya transformada en hábito. Por supuesto, aclaro, se da por sentado que esta supuesta elección no es consciente, que el enfermo, entre paréntesis, no entiende cómo cambiar las cosas, porque precisamente su enfermedad consiste en tener nublada la inteligencia de la situación, en creer que los males vienen del cielo. Bueno, pero vayamos a la política, que es en realidad el tema del cual yo entiendo. En este caso, en esta oportunidad, estoy pensando en lo que se ve en las redes y en el mundo real próximo, creo que lo vemos todos, como mucho sufrimiento de los militantes nacionales, peronistas o no, con lo que nos está pasando como sociedad. Y no me refiero a lo que podría llamarse pérdidas materiales o pérdidas en la calidad de vida derivadas del empobrecimiento. No es que esto no ocurra, pero no es el fenómeno al cual yo estoy tratando de atender. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que los que en ese sentido están en la peor situación, los sumergidos, los que están en indigencia, no se ocupan de Facebook o de alguna manera no están visibles para el mundo en el cual estoy pensando, y que su horror en realidad en general se nos escapa, salvo cuando vemos gente hurgando en los tachos de basura. Por otra parte, en ese caso yo no me atrevería a pretender que los que están bajo la línea de indiligencia piensen en el dilema que estoy tratando de plantear en la columna, porque se comprende que están ocupados en la sobrevivencia diaria, en cosas como comer, no pasar frío o no morirse. El mensaje en realidad está dirigido a todos aquellos que tenemos posibilidades de pensar, le estemos pasando más o menos mal en el terreno de las materialidades, pero tenemos posibilidades de pensar y estamos preocupados por el destino del país, en muchos casos entrelazado con el destino propio. Valga como ejemplo el de los docentes universitarios, el de muchos otros trabajadores o de argentinos que ven tambalearse los soportes que han sostenido su vida. Por todo esto, pero
también en un sentido que podríamos llamar puramente espiritual, se ve mucho sufrimiento y en algunos casos bronca, o en muchos casos bronca, en las redes, pero también se ve desesperanza, o más precisamente, y a eso apunta mi reflexión, una especie de estado de parálisis que consiste en reclamar a los dirigentes políticos que se hagan cargo, que obren como deseamos, como creemos que deben obrar, que sean generosos, que actúen con lucidez y privilegiando lo patriótico sobre sus intereses o mezquindades personales. Pero tengo la sensación de que ese deseo no pasa de ser un deseo que se ve constantemente frustrado por las conductas de los dirigentes del campo nacional en términos generales, y que en realidad se materializa como padecimiento y al mismo tiempo como una no búsqueda de salidas efectivas a esa situación, como si se estuviera esperando que las cosas se resuelvan de una manera milagrosa. Creo que tenemos de arrastre una situación en cierto modo, de cómoda, de no profundizar en el análisis de la situación, no esforzarnos un poco más, como creo que deberíamos, para ser conscientes de que hace mucho el campo nacional, particular el peronismo, que es la fuerza fundamental del campo nacional, carece de un proyecto de liberación nacional y solo se presenta o se ofrece al país como una especie de mejor administrador del orden creado por el proceso y el menemismo, que el país padece y que no ha enfrentado nunca con un proyecto consistente de destruir los retrocesos que representó el proceso y el menemismo en lo que se refiere a la autosuficiencia argentina, a los elementos que aseguran un cierto grado de soberanía económica y de soberanía nacional y algún grado de poder nacional ante el capital extranjero y los sectores más parasitarios de la sociedad, que son los que dominan la sociedad argentina casi de una manera incontrastable después de haber sufrido los desguaces operados durante el proceso y el menemismo. Entonces, la consecuencia de esto es que la oferta nacional se caracteriza por una visión que sí recupera muy parcialmente lo que se ha perdido. Durante 12 años recuperamos YPF y recuperamos Aerolíneas Argentinas, pero se trata de recuperaciones que en la medida en que el país persiste en ser un país sometido y gobernado por una élite antinacional, se transforman en conquistas demasiado frágiles, incapaces de ser el punto de partida de un renacimiento nacional efectivo, y entonces quedamos en una situación de naufragio donde
la promesa está reducida a en algún momento vamos a volver. Se puede añadir a eso volver mejores, pero en realidad eso simplemente tiene casi un sentido retórico, porque mientras tanto lo que se ha sufrido es un desgaste político que impide que ni siquiera se pueda volver al relativo momento de fortaleza política que se vivió después de la crisis del 2001, con un vuelco de la opinión pública en un sentido nacional, asegurándole primero a Néstor y después en sus primeros años a Cristina Kirchner un apoyo mayoritario. Hace mucho tiempo que eso está perdido y que en realidad los argentinos votan con el sentido de evitar solamente lo peor y no con un sentido de expectativa ferviente como la que corresponde tener ante la presencia de un lanzamiento consistente de un proyecto nacional. Creo que la frivolidad que de alguna manera campea en nuestro campo, que es una de las características de la situación que debemos cambiar, se refleja en anécdotas muy significativas que son elocuentes y que deben ser tomadas en consideración para tener la medida de lo que no comprendemos, o de lo que no asumimos, o de lo que no profundizamos. Yo me voy a referir de una manera particular, sin la menor intención de ensañarme con nadie, a la reflexión que volcó Cristina Kirchner en su conferencia magistral en la Universidad de Chaco, cuando contó, no es la primera vez que hablo de esto y creo que tampoco va a ser la última, cuando contó que en un diálogo con el presidente de China, con Xi Jinping, le había señalado ella a Xi Jinping que en el año 49 la Argentina tenía aviones a reacción y China estaba sufriendo aún el hambre. Y bueno, y la conclusión era, bueno, fíjese usted lo que es ahora China y lo que es la Argentina. Y allí quedó. Allí esa situación, esa reflexión o ese comienzo de reflexión tan significativo no la motivó a la expresidenta a preguntarse y a explicarle o intentar explicarle al auditorio que le escuchaba cuáles eran las razones por las cuales aquella Argentina, que fue el cuarto o quinto país que tuvo aviones a reacción, había sufrido la decadencia que vivimos y por qué China se había transformado en una potencia mundial. Y esta reflexión tiene una manifestación sintética muy clara cuando vemos que una constante del peronismo, después de la caída de Perón en el año 55, ha sido la idea de volver. Y volvió en 1973, cayó a los 3 años, fue derrotado por Alfonsín en 1983 después del proceso, volvió a triunfar con Menem y a destruir con Menem la Argentina construida por el peronismo, o a terminar de destruirla, mejor dicho, porque ya la había
destruido bastante el proceso y los años transcurridos después de 1955, y digamos, después del 2015 se volvió a hablar de volver, y en este caso de volver mejores, y el problema es justamente de lo que se trata, y por eso señalo particularmente el caso de China, es de superar esta situación de volver. Hace falta, la consigna no puede ser volver, la consigna para reagrupar al pueblo argentino es levantar un proyecto nacional que ponga fin a la decadencia argentina, impidiendo que los otros puedan volver. El primer paso es asumir esa realidad. Es una realidad, además, que hace falta simplemente mirarla a la cara, porque está a la vista, no es una especie de secreto o de cosa oculta para la cual necesitáramos un telescopio para verla. Está a la vista de que aún lo mejor que tuvimos después de la muerte del general Perón, que fue el proceso de los 12 años kirchneristas, fue un proceso sin profundidad, un proceso que era tan frágil en sus logros que digamos que Macri pudo volver al poder siendo un personaje tan pobre intelectual y políticamente, derrotando el peronismo en el 2015, y que ha permitido, después del gobierno episódico de Alberto Fernández y de las internas peronistas que le ayudaron a Milei en aquel momento y que siguen ocupando el centro de las preocupaciones de la estructura del peronismo, las internas y no la superación de la situación nacional, está a la vista, digo, que la situación tiene que ser superada con profundidad, que debemos dejar de sufrir, levantar un programa nacional de transformaciones profundas y luchar como primer paso por extender al conjunto de las fuerzas nacionales una visión de profundidad sobre esas cuestiones y emprender la lucha con voluntad de vencer. Bueno, Aurelio, excelente. Gracias. Gracias a ustedes, María Inés, hasta el sábado que viene. Un abrazo. La pampa y la cordillera después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.